¿de qué lado estás? Y está basado en la vida de Josué, un joven guerrero que desde muy temprana edad se había unido a la visión y al ministerio de Moisés. Josué estuvo al lado de Moisés cuando todo el pueblo se había volcado a adorar un becerro de oro. Él, sin embargo, estuvo del lado de Moisés. Josué estuvo del lado de Moisés cuando todo el pueblo quería apedrear a a Moisés, porque simplemente no aceptaban el ministerio de Moisés. Josué estuvo al lado de Moisés cuando fue a reconocer la tierra prometida y 10 espías desanimaron al pueblo. Pero ahora ya los años habían pasado. Josué ya no era un jovencito, ahora Josué era una persona madura, era un personaje que había pasado la experiencia de 40 años estar en el desierto. Y todos esos 40 años él había vivido allí del lado de Moisés, pegado allí para asegurarse que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Así es que ahora estaban listos y era importante que Josué hiciera dos cosas. Primero, que Dios estuviera de su lado. Y segundo, que el pueblo definiera su posición. Y esto es lo que quiero compartirles en esta mañana. Define yourself. Esto es lo que quiero compartirles en esta mañana. ¿De qué lado estás? Pregúntale al hermano que está a tu lado, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Vamos al libro de Josué, al capítulo 5 y el verso 13. Josué capítulo 5 y el verso 13 en adelante, donde nos muestra la historia de lo que tiene que ver con el ministerio de Josué al entrar a la tierra prometida, a recibir las bendiciones de Dios. Vamos a Josué capítulo 5, verso 13 en adelante. Dice la escritura: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Puedes repetir esa parte que dice ahí conmigo? ¿Eres de los nuestros? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El verso 14 dice: él respondió: no más como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué así lo hizo. Habían pasado ya 40 años de Josué, que había recibido ahora entonces el momento de entrar a la tierra de la bendición, a la tierra de la prometida, a la tierra que Dios había prometido 40 años atrás. Así es que Josué estaba aquí enfrente, estaba a unas cuantas millas, estaba en el borde, a punto de entrar a esa tierra que Dios le había prometido a todo el pueblo de Israel. Y la tierra prometida es lo que Dios pone en nuestros corazones. La tierra prometida son nuestros sueños, nuestras metas, lo que estamos esperando, lo que nosotros hemos soñado, lo que hemos soñado y no hemos logrado. Esa puede ser nuestra tierra prometida. Y la tierra prometida es conquistar tu paz. Tal vez este año 2020 pasaste momentos difíciles, adversos, viviste constantemente atribulado, y el Señor entonces ahora te está dando la oportunidad de que entres en este 2021 para conquistar esa bendición de la paz. La tierra prometida es conquistar a tu esposo, a tu esposa para Cristo, algún familiar de repente que todavía no se ha convertido al Señor, y el sueño en tu corazón es que ese familiar se vuelva a Dios, ese hijo, esa hija. Este 2021 puede ser que el Señor te dé esa bendición de conquistar esa bendición. La tierra prometida es recibir sanidad. Tal vez en este 2020 sufriste los ataques en tu cuerpo ha sido azotado por la enfermedad, pero este 2021 el Señor te llama a que vayas y conquistes esa sanidad. Tal vez este 2020 pasaste momentos difíciles, adversos en tu negocio, pero este 2021 el Señor quiere llevarte a esa tierra de bendición. La tierra prometida es la multiplicación también de nuestros ministerios, que todo lo que emprenda sea prosperado y bendecido por Dios. Y Dios quiere llevarnos a esa conquista, a esa bendición. Dios quiere llevarnos a que nosotros alcancemos esas promesas que Él nos ha dado. Pero así como Josué, primeramente debemos de asegurar nuestra relación con Dios. En el capítulo 1 y el verso 5 del libro de Josué, dice: durante todos los días de tu vida, le dice Dios a Josué,
nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Cuando usted busca las promesas de Dios, hay una serie de batallas que todos nosotros tenemos que enfrentar. Por ejemplo, los que venimos de otro país aquí a Estados Unidos, enfrentamos una serie de batallas porque miramos Estados Unidos como esa tierra prometida, como aquel lugar donde nosotros podemos realmente lograr algunos de nuestros sueños. Y muchos de los inmigrantes que llegamos aquí a Estados Unidos venimos con ese sueño de que tal vez esta es nuestra tierra prometida y dejamos todo, dejamos nuestras familias, nuestra cultura, y ahora enfrentamos un nuevo reto. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, yo tenía 19 años y crucé la frontera indocumentado. Yo no conocía al Señor, pero yo venía con ese sueño de repente de poder hacer algo aquí en este país para luego regresar a mi país por la pobreza y las necesidades. Así es que crucé la frontera indocumentado, y cuando crucé esa frontera, la realidad es que pasé muchas adversidades, miré mucho peligro al cruzar la frontera. Y recuerdo yo que estaba al borde de la frontera entre Tijuana y para cruzar a Estados Unidos, y yo le dije a Dios en mi ignorancia, o como yo lo conocía en aquella época, yo le dije: Dios, si tú me ayudas y que tú me cuides y que yo pueda llegar al otro lado y yo pueda cruzar, yo te prometo servirte toda mi vida. Yo no sabía lo que le estaba diciendo, pero así como yo se lo dije. Y recuerdo que llegamos, cruzamos, pasamos una serie de problemas, pero ya cuando ya llegué a la tierra prometida, por decir así, cuando ya llegué al lugar donde yo quería llegar, después cuando ya miré que ya tenía trabajo, ya tenía todo bien, ya teníamos un lugarcito donde vivir y todas las cosas, se me fueron olvidando esas promesas de que yo iba a buscar a Dios y que lo iba a servir y que todas esas cosas. Y de repente volví a mi vida pasada. ¿Cuál era mi vida pasada? Pues era terrible mi vida pasada. Y me junté con personas, yo era un joven que me junté con unas personas que me empezaban a dar televisiones robadas. Y ese era uno de mis negocios. Yo vendía televisiones robadas, yo vendía una serie de cosas robadas, y esa era mi vida. Y volví a mi vida pasada otra vez. Pero mi amado, Dios quiere a nosotros llevarnos a una tierra de bendición, y a veces nosotros creemos que la bendición son las ofertas que el enemigo nos presenta, cuando Dios tiene unas cosas más grandes que darnos para nosotros. A veces nosotros queremos hacer nuestra vida sin Dios, y Jesús dice en San Juan capítulo 1, San Juan 15 dice: separados de mí no hay nada que nosotros podamos hacer. A veces nosotros queremos hacer nuestra vida, pero de acuerdo a nuestros propios criterios y no de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. Y cuando queremos hacerlo de acuerdo a nuestros propios criterios, aunque vayamos construyendo y vayamos construyendo, yo fui construyendo mi imperio con cosas que no me pertenecían, pero de repente todo ese imperio se vino para abajo. Y recuerdo en alguna otra oportunidad que estoy yo, también ya tenía como unos 20 algo de años, y estoy yo en un lugar, un amigo me dice: mira, ya encontré los focos de tu carro, vamos a un lugar. Y fuimos a un lugar a robarle los focos a un carro. Y recuerdo yo que estoy ahí sacando los focos con esta persona de ese carro, y de repente oigo una voz que dice: llamen a la policía. Y yo le digo a estos dos amigos, dos muchachos, le digo: vámonos de aquí porque van a llamar a la policía. Y en cuestión de 3 minutos llegó la policía. Llegó con un helicóptero, tiraba la luz como que si fuera de día. Y nosotros corrimos, y uno de mis amigos se metió debajo de un árbol, de un arbusto, y otro se metió debajo de un carro. El que se metió debajo de un carro nosotros le decíamos Tinieblas. Y le decíamos Tinieblas porque sí era tenebroso verlo. O sea, era un personaje bien alto, un mexicano de esos así, que si te miraba parecía que te iba a comer con la mirada. Y le decíamos Tinieblas, tenía el pelo largo y así se lo hacía como una cola ahí. Y era fuerte, y cuando yo lo vi que él estaba debajo del carro, pues yo me metí también debajo del carro con él. Y cuando me metí ahí debajo de él, lo oigo a él decir: ay, Virgencita de Chapultepec, por favor, ayúdame, decía. Sácame de esta, decía. Y cuando yo lo escuché, yo dije: pues yo hice mi oración también a como yo pude. Señor, ayúdame, sácame de aquí. Te prometo otra vez otra promesa, que yo voy a empezar otra vez todo bien, dentro de mi ignorancia y de lo que yo conocía algo de la Biblia. Y pude salir de ahí. Yo
pude salir de ahí porque la policía estaba por todos lados, nos buscaban con carros, con todos, y usted sabe, pero por algún motivo logramos salir de ahí. Me logré portar bien por unas cuantas semanas y después otra vez volví a lo mismo. Hasta que llegó el punto donde Dios toca la puerta del corazón de uno. Como quien dice, ya te he estado llamando por muchas formas, pero ahora es el tiempo donde tienes que volverte a mí. Y mi hermano cae preso. Y cuando él cae en la cárcel, entonces ya Dios estaba empezando a tratar con nosotros. Todos nuestros sueños, nuestras metas, de abrir nuestra cantina, de tener todas esas cosas, de mandar el dinero, todo lo que estábamos haciendo, todo empezó a derrumbarse. Y es Dios allí entonces empezar a llamarnos porque tenía un plan con cada uno de nosotros. Yo no sé cuáles son los planes que tú tienes en este país, ni por qué estás aquí, pero Dios tiene grandes planes contigo. Dios tiene grandes planes para este 2021. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que nuestra relación con Dios esté segura. Cuando nosotros aseguramos esa relación con Dios, entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. Así es que la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Porque allí donde está tu mente y tu corazón, ahí es donde tú estás realmente. Aunque tú estés aquí, aunque tu cuerpo esté aquí, si tu mente y tu corazón no está con el Señor, es probable que estés en otro lugar donde estás pensando. Así que si dejaste los tamales puestos para más al rato, olvídate de esos allí. Está tu mente y tu corazón aquí con nosotros en la palabra de Dios. Así es que lo importante es define yourself. Defínete. Define tu vida y lo primero que tienes que definir es tu relación con el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? En Josué 1, 6 al 8, Dios le dice a Josué y le da varias pautas para asegurar su relación con él. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Mira qué interesante. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Se hablaba de la tierra prometida. Esfuérzate. Tener a Dios de tu lado es estar del lado de Dios y es lo mejor que nos puede pasar en la vida. El Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. Y el salmista decía, hay muchos adversarios que se han levantado contra mí, mas tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Cuando nosotros estamos del lado de Dios, el Señor se convierte en un escudo. En otras palabras, es tener una cobertura bulletproof. Cuando tenemos al Señor, está una cobertura que el enemigo no te puede tocar nada más por tocarte. Tiene que pedirle permiso al Señor. Es decir, que a usted ahora le pertenece a Dios. Cuando usted y yo estamos del lado del Señor, hay una cobertura, hay una sombra, dice el Salmo 91, que estamos debajo de su sombra. Así es que cuando estamos debajo de su sombra, eso no quiere decir que no nos va a pasar nada en la vida, que somos supermanes o las mujeres maravillas. No. Eso quiere decir que al estar del lado de Dios, Dios nos va a dar la capacidad de ir con nosotros y poder salir enfrente de nuestras adversidades. El Señor nunca le dijo, yo te voy a sacar de allí. Él le dijo, yo estaré contigo. ¿Están aquí, mis amados? Porque a veces nosotros creemos que nos venden un evangelio barato. Venga Cristo y entonces todos tus problemas se va a acabar. ¿No es cierto? Vamos a vivir una serie de problemas, adversidades, necesidades. Claro que sí. Pero el Señor nos ayuda. Él camina con nosotros en medio de nuestra necesidad. Por eso es la pregunta, ¿de qué lado estás? ¿Dónde está tu corazón? El Señor le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es una promesa. Así como estuve con Moisés, le dice el Señor, yo estaré contigo. Y Moisés, el definir que Dios esté del lado de Moisés, quería decir que Moisés tenía un poder de parte de Dios. Tenía la unción de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón, Faraón era considerado un Dios. Pero cuando se enfrentó a Faraón, Moisés pudo derribarlo a través de las 10 plagas. Todo por el poder y la bendición de Dios. Moisés abrió el mar rojo. Cuando llegaron al punto que ya Moisés llega hasta el tope donde ve a Faraón que viene a perseguirlo, de repente le dice, Señor, ¿qué hago? Estar del lado de Dios es poder tener la oportunidad de preguntarle a alguien más superior que nosotros y que tiene las respuestas a nuestras necesidades. Es poder tener esa oportunidad de preguntarle a ese creador de los cielos y de la tierra que nos dé la sabiduría que debemos de hacer. Y Moisés le dice, Señor, allá viene mi enemigo
y nos vienen a matar. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, tengo una vara. Pues tírala al mar. El Señor no necesitaba realmente esa vara, pero Moisés sí la necesitaba, porque nosotros a veces queremos ver para creer. ¿Están aquí, mis amados? Y entonces el Señor le dice, bueno, tira la vara y vamos a ver qué pasa. Y el hombre tira la vara y en ese momento se abre el mar en dos. Y entonces ellos pueden pasar. Así es que cuando el Señor le dice a Josué, así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Le estaba diciendo, tú vas a enfrentar faraones y vas a vencer. Tú te vas a enfrentar con paredes y se van a abrir, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estar del lado del Señor es tener las puertas abiertas aun cuando se vean cerradas. No te noto convencido. Estar del lado de Dios es lo mejor que nos puede. Yo no sé cómo hay gente que le huye a Dios, cuando si lo que Dios quiere es abrazarme, apapacharme, bendecirme. Eso es lo que Dios quiere hacerlo, hermano. ¿Están aquí, mis amados? Lo que Dios quiere es poder ser ese padre que tal vez nunca tuviste. Ese padre que te abrace, que te apapache, que te dirija, que te ayude. Así es que el Señor le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así es que en este 2021 lo mejor que nos pueda pasar es estar del lado de Dios. Pero hay unas pautas que nosotros debemos de seguir. El primero le dice, esfuérzate. El Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate, yo estaré contigo. Le dice, pero debes de esforzarte. Ciertamente Dios nos ha dado la victoria, pero Dios quiere que nosotros nos esforcemos para alcanzarla. Esfuerzo es empeño, esfuerzo es echarle ganas. La mayoría de latinos que vinimos aquí a Estados Unidos nos ha tocado enfrentar muchas barreras. Las barreras del idioma, las barreras de una cultura diferente que tal vez en tu país tú sabes manejar, pero cuando vienes a este país te sientes atorado porque ahora ves una serie de carriles. En nuestros países por lo general no hay carriles, ahí se mete todo el mundo por todos lados. Y aquí tú ves un orden distinto, diferente, y hay unas leyes que de repente vas manejando y ves unos rótulos y no sabes qué te está diciendo ese rótulo. O sea, aprendemos una cultura distinta. Y a veces esos retos pudieran de repente amedrantarnos y de repente detenernos, pero el Señor nos dice, esfuérzate. En estos días yo me enteré de una hermana de nuestra iglesia, que ella en su país, en Puerto Rico, ella era doctora allá, la hermana Mónica. Ella era doctora allá en su país, pero al llegar aquí se encuentra con todas las barreras del idioma, las barreras de la cultura y una serie de cosas. Tuvo que revalidar su título, tuvo que estar en estos 4 o 5 años trabajando en todo ello. Y recientemente ya ella acaba de poner su propio negocio. Ella es una doctora, una psicóloga, y acaba también entonces de comprarse una casa. ¿Cómo Dios las ha venido de repente levantando? Pero primero tuvo que asegurarse que el Señor estuviera de su lado. Lo primero que nosotros debemos de hacer para ganar nuestras batallas, para enfrentar nuestros retos, nuestras adversidades, es asegurarnos que el Señor esté de nuestro lado, que el Señor esté con nosotros. La otra pauta que vemos aquí dice el Señor, esfuérzate, pero la otra pauta que le da a Josué le dice, sé valiente. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Valentía no quiere decir ausencia de temor. Todos tenemos miedos. Josué iba a una misión de vida o de muerte, pero el Señor le dice, sé valiente. Así es que nuestros sueños pueden ser alcanzados cuando nosotros actuamos con valentía. Cuando terminé yo mi trabajo como director a nivel nacional, trabajábamos con 150 iglesias y íbamos para diferentes lugares. Y cuando terminé ese trabajo, de repente yo dije, bueno, pues ahora vamos a ver qué hacemos, a ver qué iglesia voy a tomar. Y mi esposa me dice, plantar iglesias. Nosotros hemos plantado 4 iglesias en el pasado, esta es la 5ª iglesia que estamos plantando. Y mi esposa me dice, no quiero que vayas a plantar iglesias, no vamos a ir a plantar iglesias. Ya no tenemos el equipo, ya nosotros estamos ya más viejitos. Eso era hace 20 y algo de años, ahora ya. Yo le dije, no te preocupes que yo tampoco estoy pensando plantar una iglesia.
Vamos a buscar ir a una iglesia, pastorear una iglesia que ya esté lista o algo así, porque plantar una iglesia es una cosa y pastorear una iglesia que ya está es otra. Así es que yo le dije, bueno, pues no te preocupes, porque había un temor dentro de nosotros. Empezar una iglesia no es solamente llegar y decir aquí hay una iglesia y esto, no, hay una lucha espiritual. Hay poderes espirituales que tienes que enfrentarte. Eso es como cuando Jesús iba a nacer. Cuando Jesús iba a nacer, Herodes se enteró que Jesús iba a nacer. Y entonces mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Hay una guerra espiritual. Hay luchas. Los que somos plantadores entendemos todas esas cosas. Cómo el enemigo nos ataca cuando empiezas a plantar una iglesia. Te ataca con enfermedades, con problemas, con una serie de cosas, necesidades económicas. Pero en medio de todo eso, el Señor nos ha dado la victoria en estas iglesias que hemos plantado. Pero yo dije, no, yo ya estoy ya viejo, ya no quiero hacer, ya no quiero ir por allí. Y mi esposa me dijo, sí, no vamos a plantar iglesia. No te preocupes, no vamos a plantar iglesia. Y de repente Dios empieza a hablarnos a través de personas, a través de sueños, a través de diferentes situaciones. Era como que en todo lugar miraba yo un letrero que decía, ve a abrir una iglesia. Tienes que ir a abrir una iglesia. Y esa ir a la iglesia es como cuando decían, cuando tú ves una movie que dice coming soon. ¿Se ha visto que dice coming soon? Te enseña nada más el coming soon, pero no sabes cuándo. Así empezó. Pero de repente ya no salía coming soon, sino que ahora ya salía, vas a ir a la Florida a abrir. O sea, ya empezaba a decir detalles. Y empezaba Dios a hablarnos a través de palabra profética, a través de sueños, a través de diferentes con personas que ni siquiera sabían ni conocía yo. Recuerdo un día que estoy yo en un lugar, habían como unas 70 personas, todo era en inglés. Pero de repente el hombre está predicando en inglés. Él estaba escribiendo, él había escrito un libro que se llama Fear Not, así se llama el libro. Él es un plantador de iglesias y ha plantado varias iglesias. Y entonces él tenía ese libro y de repente él se para en medio de la predicación y dice, tú vas a ir a plantar esa iglesia. Allí no hay edificio, allí no hay dinero, allí no hay, me dijo todos los no hay. No escuché nada así hay, todos los no hay. Pero tú vas a ir ahí y el Señor te proveerá todo lo que necesites para abrir esa iglesia. Haz de cuenta que, aunque él estaba hablando en general, haz de cuenta que yo sentí como que toda la cámara, como que había una cámara que me enfocó solo a mí. Y yo volteé para todos lados. Y yo dije, está hablando conmigo, soy yo. Y sentí que esa palabra era para mí. Bueno, resulta que vengo aquí a entrevistarme con el superintendente de este lugar y me dice, aquí no hay edificio, no hay gente, no hay dinero. Todos los no hay, me dijo. No había, sí hay. Solamente me dijo, aquí hay besos y abrazos. Pero no hay nada. Pero te necesitamos. Teníamos temor. Teníamos una vida establecida en Indiana. Es difícil cuando tú ya tienes algo establecido y dices, pues ya, o sea, ya estábamos pastoreando una iglesia. Estábamos ya allí en Indiana. Dijimos, pues aquí nos vamos a quedar. Justo un pastor, esa iglesia se había quedado sin pastor y nosotros tomamos esa iglesia. Y de repente yo pensé que ya nos íbamos a quedar allí, que ya yo iba a seguir pastoreando esa iglesia. Ya era una iglesia establecida de muchos años. Y estoy yo, pero el Señor empieza a inquietarme y hablarme y hablar a mi esposa y de repente ella que me había dicho que no vamos a plantar iglesia, ella ya entonces como Dios nos estaba hablando, de repente llegamos aquí a esa entrevista y cuando nos dijeron los no hay, yo ya sabía que era aquí. Ya lo tenía listo todo en mi mente y en mi corazón, yo sabía que era este lugar, pero tenía temor porque empezar del cero es una serie de problemas que tienes que enfrentar. Y estaba a punto de decirle que no. Y cuando estaba a punto de decirle que no, recibo un texto y en el texto dice, acabo de tener un sueño con ustedes, hermanos. Ustedes estaban frente a alguien que les presentaba un proyecto para abrir una nueva iglesia. Y ustedes estaban contentos y le decían, sí, Señor, lo vamos a hacer. Yo le enseño el texto, estamos en una entrevista con el superintendente, le enseño el texto a mi esposa. Y de repente el superintendente de aquí nos dice, bueno, entonces, ¿qué van a venir o no van a venir? Le dijimos, sí, vamos a venir. Y venimos así, sin trabajo, sin
empezar todo de cero. Pero en cuanto llegamos, Dios empezó a proveer todo lo que necesitábamos. Desde un clubhouse hasta este lugar. Cuando se cerraron las puertas en el clubhouse, en este lugar me dijeron: todo lo que está aquí de ustedes, úsenlo, aunque no es suyo, pero úsenlo porque es del Señor. Y de repente la iglesia que estaba aquí, americana, dijeron: nosotros nos vamos, ustedes quédense con el lugar, todo lo que ves aquí es de ustedes. Y después Dios envió a Aileen para que construyera todo esto. Y Dios me dijo: todo lo que vayas a ocupar, yo lo voy a proveer. Y así ha sido. Recuerdo que no teníamos para hacer la Santa Cena. La Santa Cena, los vasitos esos que se hacen para la comunión, la Santa Cena. Y Aileen escuchó por allí y me dijo: pastor, ordénela que yo la quiero donar para la iglesia. Y yo le dije: pues la verdad eso es caro, así que no le recomiendo porque es muy caro. Me dijo: no se preocupe, yo lo quiero donar para la obra de Dios. Y así Dios ha venido proveyendo todo lo que hemos necesitado en este lugar, tal como el Señor lo dijo. Tenemos miedo, sí, vamos a enfrentar situaciones adversas, los retos, los miedos están en nosotros, pero el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Allá Pablo le dijo a Timoteo: pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La otra pauta que tenemos que seguir son las disciplinas espirituales. Dios le dice a Josué que nunca se apartará este libro de la ley de su boca. En otras palabras, tiene que estar constantemente metido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios despierta fe. Josué necesitaba fe para derribar esos muros. Josué necesitaba fe para derribar esos gigantes. No podemos derribar nuestros muros si no tenemos fe. Y no vamos a tener fe si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La vas a tener que tener en tu mente, en tu corazón. Pégala en las puertas, en todo lugar donde esté. Pega esta palabra, que esté en tu vida, en tu corazón. Y en este año 2021 el mundo será sacudido con desastres y enfermedades, al punto que nuestra fe va a ser sacudida. Y usted y yo necesitamos esa fe sólida para poder atravesar estas adversidades en este 2021. Quisiera decirte que todo va a estar bonito de color de rosas, pero no es así. Van a venir situaciones adversas, difíciles, duras, claro que sí. Pero si estás del lado del Señor, tendrás una cobertura. El Señor será un escudo alrededor de ti. Tendrás una sombra de parte del Señor. Y cuando te encuentres en el momento que dice: I don't know what to do, no sé qué voy a hacer, el Señor te dirá lo que debas de hacer. En esos momentos el Señor te dirá lo que debas de hacer. En ese momento que ya llegaste al tope, el Señor te dirá cosas sencillas como: tira la vara, y solitas las cosas se irán dando en el nombre de Jesús. La otra puerta que debemos de seguir, o la otra pauta que debemos de seguir, es la obediencia. Dios le dice a Josué que debía de obedecer la palabra. Obedecer indica constancia. No es hoy sí, mañana no. Obediente es ser alguien que está constantemente conectado con el Señor. Obedecer implica sometimiento a la autoridad. Josué, después de que le preguntó al ángel: ¿eres de los nuestros? Cuando él le dice: yo vengo del parte del príncipe de los ejércitos de Dios, en ese momento Josué, siendo un capitán, se arrodilla ante este personaje y reconoce su autoridad. Reconoció su autoridad. En el verso 15 dice: y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué, dice, lo hizo así. Josué pudo decir: pero ¿por qué yo tengo que obedecerte a ti? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién te mandó? Porque a veces nosotros somos así. Nuestra naturaleza se revela contra la autoridad. Y buscamos todos los pretextos para no someternos a una autoridad. Así es que aquí hay autoridades, en la iglesia hay autoridades. Hay que someterse. A los niños se les enseña a someterse a los maestros que son autoridades. Que les enseñen respeto, que les muestren respetos. A los jóvenes, a los adultos, hay líderes dentro de nuestros grupos pequeños. Es una autoridad.
Y eso habla de poder reconocer esa autoridad. Eso no quiere decir que te vas a doblegar exactamente, pero lo que quiere decir es que debes de tener respeto por esas autoridades. Las autoridades de gobierno que tenemos, debemos de respetar nuestras autoridades. Porque si nosotros no respetamos esas autoridades, entonces habrá un caos terrible por todos lados. Y el Señor dice en la Escritura que esas autoridades han sido puestas para que entonces el mundo se pueda gobernar. Y entonces nosotros podamos seguir las secuencias de la vida. La pregunta es: ¿de qué lado estás? Dios quiere llevarnos a la conquista de lo que nos ha prometido. Pero así como Josué, debemos asegurar de tener una relación estrecha con Dios, pero también debemos asegurar nuestra relación con el prójimo. Es por ello que Josué, en Josué 5:13 dice: y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque si eres de los nuestros, en otras palabras, Josué le está diciendo: entonces unámonos. Si tú eres de los nuestros, únete conmigo, trabajemos juntos, dejemos a un lado las diferencias y crucemos a conquistar esta bendición. Josué no podía conquistar la tierra solo. Él necesitaba un equipo de personas. Unos iban a entonar cantos. Recuerda que la primera ciudad que conquistaron era Jericó. Y el Señor le dijo: reúnete un equipo de cantores que lleven trompetas. Necesitó un equipo de personas que lo ayudaran a la visión que Dios le había dado. Para poder conquistar necesitamos un equipo, pero un equipo que entonces esté de acuerdo con uno. Y lo que uno tiene que hacer es asegurarse de que entonces vamos a estar en la misma visión. That we are going to be in the same page. Que vamos a estar juntos para poder lograr nuestros objetivos. Para entrar a conquistar las bendiciones del 2021, primero debes de asegurar tu relación con Dios, pero segundo, también debes de asegurar la relación con tu prójimo. En este 2021 nosotros estamos declarando que este año que viene es el año de la bendición. Y algunos de ustedes me dirán: pero pastor, pero si las noticias dicen que viene un virus hasta peor que el que está ahora. Este es el año de la bendición. Pastor, pero estamos escuchando que hay una serie de ataques cibernéticos y que el año será el año con los mayores desastres naturales que han habido. De hecho, ya estamos sintiendo el frío aquí en la Florida. Pero este es el año de la bendición. ¿Sabes por qué? Porque realmente estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos viviendo tiempos que Jesús dijo que serán como los dolores a una mujer encinta. Eso quiere decir que irán aumentando y aumentando y aumentando, cada vez así como a la ranita que está metida en una olla de agua. O sea, va a ir aumentando y aumentando, y de repente ya después vamos a ver como que es normal. Pero no es normal. Todo esto son señales apocalípticas de todo lo que el Señor dijo que pasaría y que tiene que pasar. Pero en medio de todo eso, el Señor es nuestro protector. En medio de todo eso, el Señor nos bendice. En medio de todas esas situaciones adversas, somos como aquella gallinita, aquellos polluelos que están debajo de su gallinita. En estos días miré en Facebook un halcón que venía a llevarse un polluelo. Ahí alguien puso un video. Y venía a llevarse el polluelo, el halcón, y de repente esa gallinita sacó corriendo el halcón. Se le enfrentó y alguien puso allí: lo que hacen las mamás, algo así puso. O sea que, ¿te imaginas cómo es Dios? El Señor saldrá a tu favor. Pero dice: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo como poderoso gigante. El Señor está con nosotros, así es que tenemos que asegurarnos que nosotros estemos con Él. Que nuestra relación está bien con Él, pero también que nuestra relación está bien con nuestro prójimo. Es importante que nosotros la llevemos bien con los prójimos. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el único mandamiento que el Señor nos está dando. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Esa fue la pregunta que le dijeron al Señor. ¿Y quién es nuestro prójimo? Porque en la mente de judío el prójimo era aquel que hablaba igual que él, aquel que comían en el mismo plato con él,
Pero los romanos no eran su prójimo. Eso era la mente de ellos, porque habían sido dañados. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es nuestra esposa, nuestro esposo. Y tenemos que asegurarnos de tener una buena relación con nuestra pareja. Si quieres ganar este 2021, las bendiciones de Dios, asegúrate que estén bien. Asegura tu relación con tu pareja. Hay cosas que vamos a tener que dejar pasar. Hay cosas, como dijo el chavo, que tienes que tomarlo por el lado amable. ¿Quién es nuestro prójimo? Son los hijos. ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? Es la nuera, es la suegra, es la cuñada. Yo no sé por qué hay esos problemas familiares. No te noto convencido. Hay que asegurar esa relación con ese núcleo familiar, porque no vamos a poder alcanzar las bendiciones de la tierra prometida si nosotros no hemos arreglado nuestra situación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Es tu jefe. Ay, pero es que ese jefe me trae. Ese jefe, ese manager donde usted trabaja, ese es su prójimo. Es tu pastor, pero es que no lo aguanto. No importa. Yo soy su prójimo. O sea, es ese amigo como también ese enemigo. Esos enemigos que usted dice no los aguanto, esos son sus prójimos. Y eso no quiere decir que usted vaya y se meta en la casa de ellos. No, lo que quiere decir es que usted ore por ellos, que usted los bendiga. Han habido oportunidades tal vez que usted dice, ahora es mi oportunidad para cortarle y hacerlo sufrir. En vez de eso, bendígalo, llévele un pastelito, llévele algo, aunque la persona lo vaya a tirar a la basura porque cree que le está poniendo veneno o brujería o lo que sea, por la relación que está quebrada. No estoy convencido. Hay que llevarla bien. Mire, yo tengo de un lado de mi casa, tengo un vecino, pero una maravilla. Hasta me regaló unas cookies. Yo también le regalo cosas, pero tengo un vecino del otro lado de la casa que es todo lo contrario. Es como quien dice, ¿te vas a la derecha o a la izquierda? Prefiero irme a la izquierda, porque la situación está difícil. Pero ¿qué es lo que me queda? Es orar. Un día de estos yo llegué a la casa de él, le llevé unos panes. Y cuando él estaba en la parte de afuera, y cuando él estaba así como que de repente como que se paró, porque tal vez pensó, no sé, que yo iba a llegar a hacer algo, no sé, por cosas que han pasado en nuestra yarda, y de repente él se paró así y yo le dije, le traigo unos pancitos. Automáticamente cambió todo. Oh, gracias, dijo, gracias. Dice, pero esto es mucho, no importa, déselo a alguien que usted conozca. O sea, nosotros tenemos que asegurar bien nuestra relación y bendecirlo. Bendigo a este hombre, bendigo su familia, bendice a los que te maldicen. Porque cuando usted bendice, Dios te bendice. Tenemos que aprender a llevar a cabo lo que Jesús nos enseñó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi amigo, el que come conmigo, el que me invita, el que todo esto, pero también mi enemigo. Ese también es mi prójimo. Porque si nosotros no perdonamos a esos prójimos que se miran así difíciles, tampoco el Señor nos va a perdonar. El pueblo que estaba liderando Josué venía de una vida dura, venía del desierto. O sea, venía con dolor, con sufrimiento. Cuando nosotros hemos pasado una vida de dolor y sufrimiento, venimos dolidos. A veces nosotros no entendemos a las personas por qué son como son. En estos días estaba hablando con uno de mis hijos y él decía, si me hubieran enseñado en la escuela antes la realidad de las personas de color, el por qué, todas las adversidades que vivieron, tal vez cuando hubiera llegado a la high school hubiera entendido mucho más de ellos. Porque cuando usted conoce su background, cuando usted conoce la historia de esa persona, ¿por qué es como es? ¿Por qué es tan difícil esta persona? ¿Por qué es así? Es probable que la llevó dura. No confía en nadie.
su corazón está dolido, se siente solo, sola, no confía. Y Dios nos está llamando a ir una milla más y poder perdonar y aceptar. Tal vez esas personas somos nosotros mismos. Que el Señor haga algo en nuestro corazón. Cuando nosotros trabajamos en la relación con nuestro prójimo, estamos dándole la oportunidad que Dios use nuestra vida, que seamos sus manos y sus pies aquí en este mundo. Samuel Pagán, el escritor del libro Púlpito y Teología, escribió estas palabras. Él dice: vivir es compartir, amar y perdonar. Vivir es agradecer y celebrar y disfrutar. Vivir es mirar el futuro con seguridad e interpretar el presente con esperanza y estudiar el pasado con una responsabilidad. Vivir es gritar desde lo más profundo del alma y desde lo más recóndito del ser: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no somos nosotros solamente, el Señor está en nosotros y Él nos va a ayudar a lograr conquistar la tierra de la bendición este año 2021. Póngase de pie, por favor. La pregunta es: ¿de qué lado estás? Porque si estás del lado de Dios, nadie te podrá hacer frente. Si estás del lado del Señor, no hay nada ni nadie que te pueda destruir. Porque el Señor dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero si usted hoy no se ha definido todavía de qué lado está, le exhorto a volverse a Dios de todo su corazón y dígale: Señor, aquí estoy. Haz conmigo el plan que tal vez querías desde que yo era un niño, un joven, y no lo he escuchado, no lo he logrado. Hazlo, Señor. Today I surrender myself to you. Hoy doblego mi vida a ti, Señor. Y quiero hacer esta oportunidad para... Hoy estamos cerrando, al menos dentro de nuestra iglesia, el año 2020 para entrar en el 21. Es el último domingo de este mes o del año. Así que dentro de su grupo familiar, los que puedan venir lo más cerca, por favor acérquese aquí. Vamos a hacer una declaración profética de este año 2021. Y lo más que usted pueda acercarse, acérquese aquí. No nos juntemos tanto, pero por favor, si puede acercarse lo más que usted pueda, acérquese aquí, por favor.